Muy bien, buenas noches a todos. Eh, Gracias al Creador del Universo por darnos un día más de vida, un día más de salud y darnos la oportunidad en esta ocasión de poder tener este conversatorio con el rabino y Shaliach Yehoshua Ben Tzadok. Qué bueno que nos ha visitado en esta parte. Él nació en Santa Cruz, Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. eh, Tiene una gran misión desde lo que estuvimos conversando justamente en esta tarde. Es una gran persona que tiene años de experiencia en la fe. Tuvo su formación en estudios de teología y filosofía en la Universidad Católica de Bolivia, graduándose y también realizó otros estudios, ¿no? Según menciona aquí, tengo una de las obras. Si se logra ver, ahí está. El conflicto árabe-israelí. Es un tema, obviamente, que tuve el agrado de poder llevarlo en el carro, en el bus, y poder ir revisando cada una de las páginas, ¿no? Y me ha estado actualizando en varios detalles, varios puntos que me parece que el rabino nos va a poder explayar un poquito más sobre el tema. Gracias a la oportunidad nuevamente, también a David Salomón, quien se tuvo el gran aprecio de poder recibir a Shaliach Yahushua Ben Tzadok y poder asistirlo en este camino que está realizando aquí en Lima. También ha visitado varias comunidades o lugares en Colombia y en el sur de América en general, entre otros lugares. eh, Hizo la publicación de varios de sus libros que seguramente lo han visto algunos de los presentes o los que van a ver el video luego, han visto varios de sus libros que ya está circulando aquí en Perú, en mi canal, por ejemplo, de literatura bíblica y judía en general, en los canales de TikTok y otros medios, se está difundiendo sus libros. Y entre los libros que también he notado que podemos resaltar es el tema del Shabbat. Es un tema muy interesante para la fe en estos tiempos, ¿no? Voy a cederle la palabra al rabino Shaliach Yehoshua Ben Tzadok como unas palabras introductorias a esta sesión, a este conversatorio que vamos a tener, ¿no? Bueno, Shalom Alejem a todos nuestros hermanos y amigos en Perú, Lima y también en Bolivia, Ecuador, Colombia, Israel y en otros países más donde está el pueblo disperso, el Galut de Israel mesiánico y todos nuestros hermanos judíos, amantes de la fe de Israel y también todo cristiano, todo aquel que es católico, pero está buscando la verdad, paz, salud, prosperidad. Exactamente, Shaliach Yehoshua. Gracias por permitirnos tener esta reunión y de hecho va a ser de gran ayuda sus aportes, sus comentarios, sus explicaciones al banco de preguntas que tenemos preparado para este conversatorio. Permítame, Shaliach, permítame comenzar con la primera pregunta de nuestro banco que tenemos para poder ahondar en este diálogo y que los presentes y aquellos que luego van a poder visualizar el vídeo van a poder conocer su disertación de cada una de las preguntas. Hay como exactamente 12 13 preguntas. De entre las 13 preguntas, hay varias que de hecho son preguntas muy genéricas que va a ser de gran provecho para todos los oyentes. Nuestra primera pregunta, Shaliach. ¿Qué es un Shaliach? Si nos pudieras explicar de manera más precisa, ¿no?
alguien que es enviado como un embajador con una misión, lo que normalmente se llama misionero. El Mesías dice que les llamó a sus discípulos, que los preparó, Shaliachim, un enviado en una misión. Es el término sobre todo que el Mesías estableció. No nos detenemos mucho acá porque hay De- muchas preguntas y vamos a detenernos más en las otras. claro, de manera muy precisa, Shaliach es un enviado, Ujú, alguien que tiene la comisión de llevar un mensaje, ¿no? ujú. Nuestra segunda pregunta que tenemos aquí es, desde su disertación o desde su entendimiento, Shaliach, ¿qué es el movimiento mesiánico o cómo se debe entender el Mm. movimiento mesiánico en nuestros días, ¿no? El movimiento mesiánico más preciso para mí, judeo mesiánico o israelita mesiánico, proféticamente mejor el nombre para aplicar, es el séptimo movimiento de restauración de la verdad. Desde que empezó el primer movimiento de los valdenses, albigenses, claricis laicis, por allá en el siglo décimo y décimo primero, en la Edad Media más precisamente, y el Eterno ha ido restaurando gradualmente la verdad. Tenemos un libro sobre eso también que hoy no lo tenemos acá porque estoy volviendo recién de la misión de, pasé por Perú, luego Ecuador, luego Colombia y no traje mucha literatura. Mi plan es volver después para traer más. Pero bueno, les decía de que han habido 7 movimientos de restauración y cada uno de esos movimientos restauró algo importante. El segundo movimiento, los los de la Reforma, que ya los nombres saben ustedes, Lutero, Zwinglo, Calvino, Huss inclusive. Y luego tenemos el movimiento del Gran Despertamiento, el primero, sobre todo con los hermanos Wesley, George Whitefield, y después el movimiento del Segundo Gran Despertamiento y el movimiento de lo que es el Pentecostés o el Pentecostal. De cada uno de estos movimientos han nacido varias denominaciones, iglesias. Y luego el movimiento carismático, que es el anterior movimiento por allá de mediados del siglo pasado, que nosotros hemos podido ver más en presencia y en participación aún de esos movimientos. Ya los demás son partes, ya movimiento de oración, de liberación y demás. Eso y es parte de uno de estos movimientos. Entonces, el movimiento mesiánico justamente coincide con el hecho histórico cuando Israel es restaurado como Estado, por ahí entre el finales ya de la primera mitad del siglo pasado y todo ese tiempo que hubo grandes eventos mundiales, como el Concilio Mundial de Iglesias, Concilio Vaticano II, en la parte cristiana, en la parte católica, y también pues la Segunda Guerra Mundial había terminado, el movimiento hippie. Es bueno analizar no solo la Torá, sino que el movimiento de las naciones, del mundo en que vivimos, las religiones, cuando nosotros nos ponemos en un reduccionismo, aún de una visión en ese tiempo como tienen eclesial de su iglesia o de su denominación, o aún de decir de solamente el cristianismo o el catolicismo, entonces no está mirando todo lo que sucede a su alrededor. Entonces tenemos que tener en cuenta, como le decía hace un tiempo, inclusive a un primo, que es muy católico, cuyo hijo es sacerdote, y le decía de que mi parecer era que debería ser papa antes de que sea proclamado el que ahora es el papa, que es León XIV, creo. Y él me dice, ¿qué te interesa eso? ¿Mm? Tú eres sectario de los mesiánicos o no sé qué, de los judíos. Entonces yo le digo, ¿por qué nos interesa? Porque el mundo
depende mucho también de quiénes gobiernan. Hoy día estamos en la globalización y por otra parte, Exacto. el lado malo que es el globalismo. Entonces, aquí me detengo un poquito más. El movimiento mesiánico es como dice un movimiento. Hay que distinguir un movimiento de una denominación o de una iglesia. Movimiento es algo que penetra en denominaciones, en iglesias y aún traspasa el ámbito de una religión. Entonces, ese es un movimiento ahora mesiánico que traspasa diversas iglesias, denominaciones. Aún sé que hay dentro del catolicismo gente que están en esto también. He escuchado por una vez, me llamaron algunos que son adventistas mesiánicos. ¿M? Entonces me decían que, tal como usted, qué bien, entonces estamos de acuerdo con eso y, bueno, y así. También encontré una vez en Colombia unos que eran testigos de Jehová o habían sido y también estaban ahora en la fe ya mesiánica. Yo evito decir mesianismo, para mí eso es como distorsionar. No es un mesianismo, este es un movimiento israelita mesiánico, de mucha honra. Ah, perfecto. El Mm, movimiento mesiánico debe de entenderse como como un movimiento que va avanzando constantemente, como lo has mencionado, hubieron 7 etapas, ¿no? O mm, 7 movimientos sí para que es. surge todo este despertar mesiánico, ¿no? Mm, ujú. Así es, siervo. Perfecto, me parece, sí, me quedó claro esa parte también. Nuestra pregunta 3 dice, ¿debe pronunciarse Yeshua o Yahshua? La razón de esta pregunta es porque, como sabemos, quizás en Bolivia, en Ecuador, ¿no? En Chile o los otros países vecinos, existe ambas variantes en la pronunciación, ¿no? ¿Cuál consideras que es apropiado, Shaliach Yehoshua? Bien, bueno, en Bolivia no tanto, me permito decirle no con orgullo, sino con humildad y a la vez agradecimiento. En Bolivia el Señor me ha usado a mí para iniciar esto. Un día si se escribe algo de la historia de Bolivia, tendrán que decir eso, ¿no? Ah, Bueno, perfecto. no lo digo, que simplemente me tocó y bueno, hemos hecho algunos congresos pero también la gente por internet hayan ido llegando a recibir cosas ya por internet de otros siervos y siervas. Bueno, pero decirle, ¿por qué le digo esto? Porque más bien sé que estos nombres, para mí, es Yeshua, como todo judío mismo, mesiánico, auténtico. Mire usted, aquí tenemos los peyot que le decimos a esto. En la mística judía estos son antenitas, o sea, uno detecta también muchas cosas, ¿no? Bueno, aparte que es una ordenanza de la palabra no cortarse los PA, los lados de la cabeza, uno capta muchas cosas. Entonces, quiero decirle, hay muchos en este mover. Hay un mover para mí que es parecido a este, que es el que hablan de raíces hebreas, y que no todos, pero ellos no quieren llamarse mesiánicos generalmente. Ellos difieren, quieren llamarse cualquier nombre a veces, pero no mesiánicos. Y ese ya es un semáforo rojo para nosotros para decir, bueno, estos no quieren creer de diversas cosas. Entonces, es ahí más que todo en los de raíces hebreas que se hacen llamar o diversos nombres, gozo y paz. Aparece cada vez en cuando uno y otro, ¿no? Es donde ellos han seguido nombres que no tienen una justificación bíblica, hebrea, ni histórica, porque no así Yeshua, que directamente no es difícil. Usted pregunta va Israel, por decir, allá usted va a decir Yahshua o Yahusha o no sé qué nombres. Y el judío normal, es que aquí como en español nos dicen, oiga, aquí, ¿cómo se dice la avenida? No, esa es la avenida y está la calle. No hay problema. Y aquí la salud es la salud. Entonces, igual, ¿qué significa allá, cómo se dice, salvación? No. Y cualquier judío lo va a decir es Yeshua. Eso es. No hay para qué discutir ni Claro, ningún es el problema. término Sí, apropiado para claro. salvación, ¿no? Sí, Es, entonces un es- judío, es de eso utilidad, pues, ¿no? sí que es propio de la tierra y de Propio, la cultura.
va a decir, es como decir aquí a un peruano, ¿no? Donde estoy, gracias al Señor, estoy disfrutando comidas deliciosas. Hace ratito acabé de cenar. Eh, Tú le vas a preguntar a quién si quieres saber sobre un ceviche, pues a un peruano, ¿no? Claro, Creo claro. que es el indicado que sabe hablar bien de ceviche, porque es ahí donde se prepara esto. Entonces, lo mismo un pizza, quizá le vas a preguntar más a un italiano o argentino. Lo mismo, a un judío tienes que preguntarle cuál es el nombre, un judío, ¿no? De linaje, que se ha convertido al Mesías, obviamente, ¿no? Porque el otro ya va a tratar de poner sus reparos. Entonces, Claro, claro. el nombre obviamente es Yeshua. Y todos los Yeshua. judíos mesiánicos dicen Yeshua. El judío mesiánico a veces no necesita mucho, es más al estilo de Yeshua, que no escribió casi nada, él no se preocupó de estar difundiendo, sino solamente se transmite a los que quieren seguir. Por ejemplo, aquí yo agradezco a usted y tengo una mentalidad un poquito diferente de difundir lo más que se pueda. Por eso también tengo mis redes y grupos Ah, y qué bueno, qué bueno. portales, porque veo que eso es necesario. Eso lo aprendí también en mi proceso de que era necesario meterse en todo lo que son los medios de comunicación. Y de esa manera es que los que son directamente judíos mesiánicos o israelitas mesiánicos no se meten casi en internet, sino que transmiten más, no le gusta nada de proselitismo en general. Entonces, pero los que están interesados en que crean sus errores, eh, para muestra un botón, ¿no? Los que usted ve en las calles son los testigos de Jehová, los mormones, porque les interesa, porque si no, de otra forma no van a poder, digamos. Exactamente, Shaliah. Sí, logré entender Un, su aclaración. Lo más sí, apropiado es llamarle Yeshua porque es un término muy vigente dentro de el léxico del hebreo parlante. así Y por es. otro lado, también puedo resaltar sus palabras que acaba de mencionar hace un momento, que Dios lo ha utilizado a usted para reavivar la fe israelita mesiánica en su país. Si algún momento se logra o alguien se atreve a hacer un estudio histórico del reavivamiento mesiánico en Sudamérica, obviamente su nombre va a estar presente ahí, ¿no? Baruch Bueno, Hashem. Baruch Hashem, como dice, ¿no? Sí. Nuestra cuarta pregunta tenemos, dice, ¿los discípulos continuaron observando la Torá después de la partida de su maestro? ¿Qué Mire, respuesta nos puedes dar a ello, Sheliach? mire, aquí me gusta mucho, Perú yo he aprendido mucho de los hermanitos acá, y soy un buscador de tesoros, pero no de tesoros materiales, sino de tesoros humanos, mentales, Conocimiento, de ¿no? conocimiento, y eso he encontrado mucho en su país, en Perú. Así como he llegado a su tienda, también me he llevado los tesoros que usted tiene por ahí, lo más que puedo por ahora. Si Claro, claro. pudiese, quién sabe, me llevaría más, y en su momento sí. Entonces, pero, ¿qué le digo? Aquí he aprendido muchas cosas con gente que viven en desiertos aquí y que solamente de leer las escrituras conocen muchas cosas y yo he aprendido de ellos y sigo aprendiendo. Entonces, aquí mismo la familia con que estoy tienen tremendo conocimientos y son gente sencilla, humilde, que están en su vida. ¿Cómo era Yeshua el Mesías durante los 30 años y su padre adoptivo y demás familiares? Bueno, un está escrito, a eso es que voy, ¿no? Un está escrito. Mire, si vamos a la escritura, en el Exacto. libro de Masei HaShulhim, que es Hechos de los Apóstoles, ¿qué dice acá? Que ahí responde muy claro, cuando llegan Shaul Pablo y sus compañeros a Jerusalén, después de la misión, de la última misión, dice acá, mire, capítulo 21 de Hechos, Mase Ha-Shluchim, Hechos de los Apóstoles. Mira acá, le dice a Jacob, que era el hermano del Señor, que estaba liderando como cabeza en la congregación, el primer centro misionero de los creyentes en Yeshua en Jerusalén. Dice acá, capítulo 21 de Hechos 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron cordialmente. Al día siguiente,
Shaul, que es el nombre hebreo de Pablo, entró con nosotros ante Jacob, que lo traducen a veces como Santiago o Jacobo. El nombre hebreo es Jacob. Se Exacto. reunieron todos los ancianos, que es en hebreo Zakenim y en griego es presbiteroi. Y después de saludarlos, les fue refiriendo una por una las cosas que Elohim había hecho. Elohim es Dios. Como yo soy misionero, entonces siempre trato de traducir para la gente que no entiende por qué hablamos esto, ¿no? Y trato de Claro, hablar claro. más en español que términos hebreos. Bueno, entonces, las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y ellos al oírlo, verso 20, muy importante, y tenerlo en la mente, grabárselo. 21:20 de Hechos, dice. Ya ves, hermano, cuántos millares hay entre los Yehudim, judíos, que han creído, pero todos son celosos observantes de la ley. Ah, perfecto. Conclusión a la pregunta aquí. Solamente una cita, pero hay cantidad de citas. Exactamente, sí, sí. Los creyentes primitivos eran millares creyentes en Yeshua y que eran observantes celosos de la Torá, o sea, de la ley. El Totalmente. cristianismo actual ya es muy diferente a lo que fue el cristianismo primitivo y que era el pueblo mesiánico israelita. Ese, este versículo que has citado Ujú, del capítulo 21 de Hechos es totalmente preciso para responder esta cuarta pregunta. ¿Los ujú, discípulos continuaron observando la Torá después de la partida de su maestro? Exactamente. Fueron observantes fielmente o celosamente cada uno de los preceptos de la Torá. ujú. Entonces, la idea o los conceptos o las enseñanzas que va circulando por diferentes lados, popularmente se dice que no, que cuando Jesús murió o Yeshua murió, partió, ya los discípulos, ya los creyentes dejaron de observar la ley, dejaron de observar los mandamientos y esas cosas fueron superadas, ¿no? Esas cosas de la ley. Eso es lo que circula en el habla popular de los creyentes, pero me parece que ese versículo es totalmente exacto para decir que sí, efectivamente, los discípulos, los creyentes, los apóstoles continuaron observando los preceptos de la Torá y nada ha invalidado la, la función de los preceptos, ¿no? Había otra ahí. Entonces, ¿cuándo fue que los cristianos, porque así les llamaron después ya, y está escrito también, ¿cuándo fue que los cristianos primitivos dejaron de ir observando la Torá? También hay respuesta para eso. Dejaron, hubo una época en que ya no fueron observando más porque se les prohibió, Exacto. ¿no? Claro, claro. Sí, obviamente ya la historia ya nos va documentando esa parte, pues, ¿no? Me parece muy bien, Shaliach Yehoshua. En No, nuestra pregunta número 5 nos dice, ¿no? ¿Es válido la observancia de la circuncisión de un creyente en Yeshua hoy en día? Si un creyente en Yeshua quiera circuncidarse, ¿es válido ese proceder? ¿Se puede ya. considerar? Sí, para mí, primero hay que ir a un fundamento de principio. Muchas cosas, hoy en día hay mucha confusión y yo he tenido que ver que están basados en cuanto a esa discusión, si no ley, si solamente gracia, si no obra, si no solamente fe. La palabra nos describe que es ley y gracia, fe y obras. Eso es la palabra. No hay como decir, no, es que tú eres calvinista o eres arminiano, no, nada de eso. La palabra nos dice eso. La escritura nos lleva a que hay esas dos o cuatro situaciones en una contradicción aparente. Bueno, entonces, un principio básico para mí es
entregar su vida a Yeshua, el Mesías, no a Shaul Pablo. Está bien, eran nuestros hermanos, pero muchos parece que le han entregado su vida a Shaul Pablo como su único amo y salvador. Claro, de ahí surge, No lo que dijo Pablo. claro, de ahí surge los pablistas, ¿no? Lo que se le llama Claro, los pablistas, ¿no? esa es la teología de reemplazo, ¿no? Claro, Que claro. después, seguramente, Bueno, si no está en las preguntas, quizá hablamos. Entonces, un principio básico es que el Mesías dijo claro, no penséis que vine a abrogar la ley, no vine a abrogar, vuelvo a repetir, sino a cumplir. Siguiente verso que estamos, que hasta que pasen, ¿hasta qué? Todavía siguen los mismos cielos, hasta que pase el cielo y la tierra, sigue la misma tierra de aquel tiempo. Ni una yod, ni una kots, traducido tilde y punto, está bien, ¿no? Para entenderlo así directamente. Ni ujú, un punto ni una tilde pasará de la Torá. Está hablando de la Torá y de los profetas. Después se añade que eran dos de las tres partes de la Sagrada Escritura israelita. ¿Sí? Dos de las exactamente. tres partes. La Escritura israelita se divide en tres partes, que es la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, o sea, ley, Exacto. profetas y escritos, que es toda la Tanaj, un acróstico es la palabra esta Tanaj, ¿no? O Sagradas Escrituras. Entonces, ese precedente, ese fundamento es importante. Si Yeshua dijo que no iba a abrogar la Torá, los cinco libros son la Torá, que ni un punto ni una tilde pasaría de esa Torah hasta que, el hasta que es, tenemos que ver claramente por la misma escritura o la historia que se cumple esto, se cumple aquello. Por ejemplo, si las leyes acerca de la menstruación ya no vigen, entonces quiere decir que hasta ahora siguen menstruando, ¿no? Si la ley de tener de leyes sexuales se cumple que en un momento dado en la historia ya no hay más sexo, ya estamos tranquilos, somos como ángeles, entonces ahí ya no hay más que hablar de eso, ya se cumplió esas leyes sexuales, ¿sí? Ujú, Las sí, leyes de comprar y vender, podríamos decir muchas cosas, entonces, pero sin embargo es muy claro que las leyes de sacrificios de animales las cumplió el Mesías y lo dice hasta la saciedad, sobre todo en el libro de Ibrit, Hebreos y otros libros más del Pacto Renovado. Entonces, ese precedente es muy importante. Ahora, a base de eso, la circuncisión es una parte de la Torá, de la ley. Es más, cuando la gente habla, por ejemplo, de diezmos, ofrendas, es un tema muy discutido, pero porque quieren discutir, ¿no? El que quiere discutir, que discuta. Nosotros tenemos que basarnos en la escritura. Para mí, yo suelo dividir los temas en tres eh, estadios históricos, ¿m? En tres ujú, etapas, podemos decir. La ¿ya? primera, antes de la ley del Sinaí, antes de la ley del Sinaí, ¿qué nos dice la palabra, la Sagrada Escritura? Segundo, durante la ley del Sinaí. Y tercero, ¿qué nos dice el Moshiach en el Brit Hadashah? Son esos tres eventos históricos que nos tienen que a nosotros dar conocimiento total de las Escrituras Sagradas. En este sentido, entonces, em, primero, ¿qué nos dice antes de la ley el tema de la circuncisión? Antes de la ley de el Sinaí, porque la ley es eterna, ¿no? Y aquí claramente en Bereshit, Génesis 17, el Eterno habla de eso. Dice el verso 7, por ejemplo. Yo Sí. establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti y sus generaciones como alianza eterna. Él establece con Abraham una alianza eterna, un pacto para él y sus descendientes. Dice, para ser el Elohim tuyo y el de tu descendencia después de ti. Ahora sí, Perpetuamente, ¿no? si tú Por pacto tienes, perpetuo, ¿no? si tú tienes al Todopoderoso como tu Elohim, si tú eres descendiente también de Abraham, entonces aquí entra esto. Te daré a ti, tu descendencia, dice, la tierra de tus peregrinaciones, Canaán y demás. Verso 9, ahora aclara ese pacto, porque
para hablar de pactos, básicamente hay que hablar de dos y hasta tres cosas fundamentales. Un pacto tiene que ver con dos partes, siempre. Son dos partes que se ponen de acuerdo para algo. Es como cuando yo compro, por ejemplo, una casa, ¿no? Hay dos partes básicamente, el comprador y el vendedor. Un matrimonio también es un pacto, el novio y la novia. Entonces, también aquí, el eterno y el pueblo, en este caso mi persona. Entonces, eso es importante. Número tres, por ahora es necesario saber que en cada pacto hay un sello de ese pacto. Y el Exacto. sello es siempre algo muy claro, muy evidente. Nosotros también un documento que hacemos, ¡tum! Huellas digitales, firma y sello a veces. ¿M? Entonces, ¿cuál es el sello? Entonces, aquí dice, a ver, un pacto, listo. Y tiene que ver con palabras que se dicen, palabras que se tienen que hablar. Por eso es que alguien que se ha ido a vivir con una mujer y dice que es su esposa y no ha hecho esas palabras del pacto ante testigo de demás, no está casado, ¿no? Por más que le diera, se dicho a la mujer, mira, nos estamos casando aquí y demás, no, no es. En ninguna cultura, ni aunque sea de la selva, del monte, han hecho eso, ¿no? Siempre hay un testimonio público, entonces, y unas palabras que se tienen que decir, y esas palabras te obligan, y una firma, un sello. Entonces, aquí, en este caso, dice, dijo además Elohim, aquí va a aclarar qué fue el sello. Y tú guardarás mi pacto, le dice verso 9, ¿no? Tú y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones, todos los descendientes de Abraham, en sus generaciones. ¿Hay descendientes de Abraham actualmente? Bueno, esa respuesta tiene muchos bemoles. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Perfecto. Ahí está. Y además dice después, para aquel que quizá no logre entender, consideréis la carne de vuestro... Aclara, porque siempre el hombre es muy astuto para torcer la palabra. Entonces, por eso dice, no, Jerusalén. O sea, ni para que alguien no diga, no, eso es por decir. Entonces, lo mismo dice acá, que la carne, por ejemplo, hay gente que dice ahora, no, ya estamos circuncidados, hemos hecho un rito no sé cómo y ya estamos circuncidados. Yo lo he visto y acá en Perú también he visto eso Ah, que hay. Y le llaman claro, circuncisión. claro, claro. Entonces, dice, de edad de 8 días, dice, ¿cuándo será también? Si no fuiste Brit Milado, ya puedes, el tiempo en que conoces esta verdad, ¿no? Porque él mismo acá tenía como 90 años, 80 años, algo así. Bueno, dice, y mire, el verso 2 es importante, además, la parte B. Dice, todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado por dinero a cualquier extranjero. Si alguien pasa a ser parte de Abraham, de su pueblo, como en el caso de Eliezer, y que era un damaseno, un sirio, y después Ruth la Moabita y miles más, las esposas de los hijos de Jacob, ¿no? La esposa de Joseph, que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa. Y vuelvo a decir, ciertamente. El Mesías repetía mucho eso. ¿Por qué? Porque no le creían. Tenía que decir, en verdad os digo. De cierto os digo. Porque la gente no cree. Y los shaliachim dicen, palabra fiel. El shaliach Shaul dice, palabra fiel esta, digna de ser tenido que palabra fiel. Y dice, no, Ujú. eso no sirve, eso no es. Hoy en día es bien terrible la situación de hablar del Eterno. Entonces Claro, claro. dice, ciertamente, vuelve a repetir, mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. ¿Ah? Mi pacto estará en Exacto. vuestro cuerpo por pacto eterno. Pero mire, ¿qué dice el verso 14? Pero el varón incircunciso.
que no haya circuncidado la carne de su prepucio. No está hablando aquí del corazón. Hay otra parte que sí habla del corazón, el mismo eterno en la Torá, en los profetas, y enfatiza más en el pacto renovado de Sheliach Shaul Pablo. Pero aquí dice la carne de su prepucio. ¿Sí? Entonces es algo muy Exacto. claro. Entonces, de esa manera, que todo varón incircunciso que no haya hecho eso, será cortada de su pueblo atrás. Tanto a los descendientes de Abraham, creo que sí, está muy Exacto. claro. Entonces, a lo largo de la historia vemos diversos, tanto así podemos ver registros que los, Shaliach, eh, Shaliach sí, Yehoshua, Sliha, nos quedan un minuto en esta primera sesión. Le comento que ¿qué dice? nos queda un minuto en esta sesión. Le Allá, comento que la respuesta es muy precisa. La respuesta es totalmente muy claro que el tema de la circuncisión es válida porque la Torá es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero más tu palabra no se va a preservar. Entonces, ha citado lo que dice Yeshua, por ejemplo, que ni una coma ni una tilde, según la traducción, ¿no? Entonces, el tema de la circuncisión es válido.